Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Wall Street Panda, otra vez de la mano de nuestros compañeros de Canal Trader. Y hoy os traigo a un invitado que estoy seguro que os va a gustar tener aquí. Y no es ni más ni menos que Marc Rives, cofundador de Black Bear Bank y, entre otros, profesor de la Universidad de Alacant y del profesor del Máster de Finanzas, Banca y Bolsa de la ESEP School of Business y Social Science. Muy buenas tardes, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo Estoy muy bien, estás? muchas gracias y muy contento de tenerte por aquí. Antes que nada, para quien todavía no te conozca, cuéntanos, por favor, Mar, quién eres y cuánto tiempo llevas operando en los mercados financieros. Bueno, lo del tiempo ya ni me acuerdo, ¿eh? Fíjate que cuando empezaba a hacer los primeros webinars, ¿no? y conferencias siempre decía 10, 12, 13 años, ahora ya ni me acuerdo. Yo te diría que llevo operando desde el 98 y como profesional desde el 2002. En todo este tiempo pues hemos visto un montón de situaciones, ¿no? y experiencias que nos ha curtido a un proyecto personal que hemos realizado, y ahí te respondo a la primera pregunta. Yo soy trader profesional, he desarrollado mi carrera en diferentes bancos de inversión como Morgan Stanley, Renta 4, cuando era muy jovencito, ¿no? y empezaba a aspirar a ser profesional de este trabajo. Creo que cuando aprendí todo lo que tenía que aprender me decidí por dar el salto, por mí mismo intentar valerme en el mercado. Y luego a partir de ahí, pues como soy también un poco un culo inquieto y me gusta mucho aventurarme en proyectos nuevos, ¿no? y asumir riesgos, intentamos montar algo que me costó ciertamente, porque a veces en la vida lo que cuesta es encontrar socios en el camino que te ayuden, ¿no? a trazar tus objetivos. Y tras fundar y vender alguna que otra empresa, finalmente fundamos Black Bear con Gisela, que es mi socia, que muchos seguramente conocéis también, y que, oye, que con el paso del tiempo nos hemos divertido muchísimo creando un broker que creo que es único, exclusivo, en el que hacemos una cosa muy focalizada, que es enseñar nuestra manera de hacer trading a través de la academia y de poder formar a traders. Lo que hacemos luego es operar en el broker y luego también hacer carteras asesoradas para ayudar a todos aquellos que en el proceso de aprendizaje todavía no son capaces de llevarlo por sí mismos. Lo podemos hacer nosotros, ¿no? Lo más divertido es que lo hemos hecho a través de la tecnología, de procedimientos súper modernos y de aprender a hacer cosas que yo creo que pone en contexto todo, ¿no? Un poco el mundo empresarial, el mundo tecnológico, de las nuevas tecnologías y el conocimiento y know-how que tenemos en el bagaje del trading, ¿no? Y esa conjunción, yo creo que si no hubiésemos tenido pasión absoluta y dedicación exclusiva a este negocio, no lo habríamos podido hacer, ¿eh? De hecho, te diré así, de modo confidencia, ¿no? que a veces alucinamos de lo que hemos conseguido hacer en este tiempo. Y hoy nos hemos consolidado, creo, como un broker honesto, referente. Tenemos muchos ejemplos de lo importante que es renovarse, ¿no? en el mundo de los negocios, y nosotros en Black Bear lo que hacemos es simplemente pensar que somos los primeros clientes de nuestro broker. Ahora estamos en un proyecto de lanzamiento de una app única que nos va a poner en el centro del asesoramiento haciendo cosas de renta variable que nadie hace, ¿no? que es el asesoramiento, y luego te cuento si quieres. ¿Sí? Y nada, como ves, pues aventuras tras otras mientras vivimos el mercado y intentamos compartirlo con cada vez un número más elevado de clientes, tanto en España como en América Latina, ¿no? Estaba viendo, como te comentaba, tu background y aparte de que empezaste como gestor de patrimonios en Renta 4, Morgan Stanley, ya empezaste, veo, de muy pronto con el emprendimiento. Veo que fundaste, entre otras, Intervalor. Activo Trade también estuviste como socio. Me parece un background, siempre estoy viendo orientado al tema de las finanzas. ¿Cómo pasaste, o sea, cómo fue este paso entre acabar los estudios universitarios y de repente verte en un banco como Renta 4? Mira, muchas veces pensamos que, y eso puede servir a muchas personas que de pronto se encuentran en un momento vital en el que no sabes muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Que es Sí. cuando terminas tus estudios, empiezas a hacerte mayor, a madurar, ¿no? Y empiezas a pensar a dónde te llevará la vida, ¿no? Y si tienes inquietudes y además eres humilde, pues empiezas muchas veces a divagar eh, si has escogido bien, si... Y fíjate que yo un día en ese proceso de reflexión pensé qué podía encontrar que fuera vocacional, que me permitiera desarrollar una carrera, porque el fútbol no, no me iba a dar de comer, ¿no? Y en este sentido,
empecé a pensar que el trading era mi segunda gran pasión, que hoy en día es la principal. Y ostras, y desde ahí empecé a focalizarme, ¿no? Focus con el tema, estudiar todo lo que puedo hacer. Yo tengo muy buena amistad con profesores universitarios que siempre se acuerdan, ¿no?, de esa faceta del Marc, que después de estudiar entre clase y clase siempre estaba con un libro de bolsa, muy jovencito, y me fui focalizando y me gusta siempre recordar que a veces las cosas son fruto de la casualidad, de encontrarte en un momento y en ese momento tienes que decidir. Y cuando en ese momento decides, todo es incertidumbre, todo es complicación, todo es negativismo, pero tú tienes que seguir adelante, porque cuando yo empecé, jamás habría imaginado que sería capaz de fundar un banco, ¿no? Y lo más gracioso del tema es que lo hemos hecho sin ayuda de abogados, de consultores, lo hemos hecho todo con nosotros mismos, con nuestros recursos, con nuestro interés, con nuestras inquietudes, y hemos conseguido hacer cosas que hoy en día mucha gente nos dice no se puede o es muy difícil que te dé una licencia de la CMNV. Y nosotros nos reímos porque lo hemos hecho todo. Hemos hecho el manual de blanqueo de capitales, hemos hecho los procedimientos, hemos hecho absolutamente todo, ¿no? Y es alucinante lo que un ser humano es capaz de hacer cuando se focaliza en algo, ¿no? Ostras, y el paso del tiempo nos ha dado esa capacidad de pensar. Yo no tenía ni idea de dónde iba a llegar ni de dónde posicionarme, me focalicé en una cosa y luego cuando te focalizas en algo exclusivamente, sufriendo, claro que sí, y intentar batir siempre todas las adversidades que existen, se saca todo adelante, ¿no? Y yo lo hice pues en Renta 4 por azar, porque estaba en una compañía bueno, hacían estructuras de hormigón, ¿eh? Y yo hacía control de costes, por ahí en medio de la tormenta bursátil, ¿no?, de toda esa burbuja, y al final desistimos muy jovencito de esas labores que yo hacía y encontré en Renta 4 básicamente porque al ser cliente me ofrecieron un puesto, un buen amigo, Joan, y desde ahí, pues bueno, yo creo que cogimos buen feeling y desde ahí pues ya fue un no parar a través de diferentes compañías. Morgan Stanley también me enseñó muchas cosas y luego, sobre todo, inquietudes personales, ¿no? Todo lo que vino después fue inquietud personal. Conocer personas, moverme, ver si podía aprender. Si no podía aprender, pues siempre he intentado apartarme de los sitios donde creo que ya he consumido todo lo que puedo hacer y todo lo que me pueden aportar, hasta que finalmente decidí centrarme en mi propia valía y a través de ahí pues crecer y llevar a BlackBerry donde queremos, ¿no? A ser un referente bursátil y de trading en España y habla hispana. Muy bien. Comentabas acerca de ir siempre con un libro bajo el brazo y hablando de libros quería preguntarte acerca del tuyo. Eres autor del libro Ignora la multitud. Me gustaría saber qué te llevó a escribir ese libro y cómo fue ese proceso de crearlo. ¿Ves? Fíjate cómo son las anécdotas, ¿no? En eso que te explico muchas veces cosas impensables. Cuando leías el libro siempre pensabas, ¿no?, la fascinación de las cosas que aprendes y muchas veces inquietudes de cosas no resueltas, ¿no? De aquel indicador técnico que no acabas de cuadrar o de aquel planteamiento que tú has probado en el mercado y que te das cuenta que no funciona, ¿no? Y luego fíjate que con mucho trabajo empiezas a intentar encajar el puzzle del trading y empiezas a pensar qué cosas te sirven, qué cosas no te sirven, prueba y error. Tú sabes perfectamente que el trading al final es autodidacta total, nadie nos va a enseñar, ¿no?, un planteamiento operativo. Yo tengo muchos estudios y no he aprendido nada de lo que funciona el mercado, ¿eh? Pero lo que he aprendido es con la experiencia. Y la experiencia requiere mucho tiempo. Y es cierto que podemos transmitir ese conocimiento a través de la experiencia, porque al final todas las cosas que una persona vive a lo largo de los años es muy fácil cuando la explica y tú puedes sacar unas conclusiones que cuando no te las han explicado son muy lentas de detectar, porque tú tienes que sufrir todo esto, ¿no? Yo recuerdo que empecé a operar en el mercado con el teletexto. Es decir, Joder, era otro momento y teníamos que ir hasta las 2:30 al banco a meter órdenes, o sea, era joder, absolutamente flipante, ¿no? desde luego. Y luego vino el teléfono móvil, que ya era algo, y luego pues ha venido todo ese gran desarrollo que creo que ahora incluso es peligroso Hmm, por la gran cantidad de plataformas que tenemos market maker, ¿no? Que sí. hay que ser muy selectivo, ¿no?, a la hora de elegir, ¿no? Entonces, el tema del libro, perdona que a veces me voy un poco por... No, no, El ya tema del libro, está bien. el tema del libro, fíjate que la anécdota aquí es que me tuve que ir en barco para escribirlo.
porque fue una propuesta que me hizo el editor de una editorial que yo siempre había leído y que a través de los análisis, podcasts y contenidos varios que hacemos, me dijo, oye, Marc, ostras, me encanta lo que haces y me gustaría que lo que explicas lo puedas plasmar, ¿no? Y ahí pensé, creo que es el momento de compilar toda esa experiencia en una idea que sea asequible para cualquier lector, pero que sea un resumen de lo que se busca. Y entonces tuve que desconectar totalmente porque, o sea, el ritmo de actividad que llevamos en BlackBerry solo lo podemos vivir con la pasión que tenemos tanto yo como Gisela, y me tuve que desconectar. Entonces me cogí un barco, me aparté del mundo y me puse a escribir y, oye, creo que salió un libro bastante cercano de las expectativas que tenía y ahí lo tenemos. De hecho, estoy en proyecto del segundo. Vamos a ver si Bueno, tengo tiempo para esperemos que avanzar llegue en él. pronto. Esperemos. Y aparte, evidentemente, de tu libro, ¿cuál dirías que han sido los libros que más te han influenciado? A ver, yo siempre lo digo. Mira, el libro que más me gusta es Recuerdos de un operador de bolsa de Jesse Livermore. Ujú, ¿Sí? De hecho, el autor es Edwin Lefebvre, que explica la sí. vida de él. Para mí es el libro del trader. Cuanto más lo lees, mejor. ¿Por Ujú, qué? Porque te reflejas en las actitudes de un operador y no olvidemos que el 60% de este negocio está en la mente, en ujú, la capacidad que tú tienes de controlar tus emociones. Luego el análisis es importante y ahí tenemos que destacar, por ejemplo, el libro de Peter Lynch. ujú. Tú sabes, Un Muy paso bueno. por delante de Wall Street. Es un Sí, libro espectacular. sí. El tercer libro que te recomendaría, a lo mejor de análisis, puede ser el de Martin Pring, análisis técnico explicado, o el de Stan Weinstein, que explica muy bien todo lo que es la amplitud del mercado, que es secretos para ganar en mercados alcistas y bajistas, ¿no? Ujú. Yo te diría que con estos libros un operador puede empezar a tener una idea bastante interesante de lo que es el mercado, ¿no? Luego hay infinidad de libros muy buenos, ¿eh? Pero yo creo que estos probablemente sean para mí los más Mira, destacados. concretamente lo que has dicho, bueno, tengo dos de ellos los tengo y el de Peter Lynch lo leí además por recomendación tuya en su día, así que doy fe que el libro vale la pena y te aporta muy buen punto de vista en cuanto a cómo valorar o cómo comprar acciones en base a su valor intrínseco. Sí, sí. Quiero profundizar un poquito ahora en el tema de Black Bear. Junto a tu socia Gisela habéis fundado lo que hoy es Black Bear Bank y A Capital BB Agencia de Valores. ¿Cómo fue esta aventura? Es decir, ¿cómo conoces a Gisela y cómo nace la idea de Black Bear y qué era Black Bear en su momento y qué es Black Bear hoy, Sí. a fecha de hoy? Bueno, a ver, Gisela, yo creo que es de esas cosas en la vida que a veces conocemos personas en momentos predestinados y oportunos, ¿no? Nos cruzamos por azar en Activo Trade, en un momento en el que estaba buscando algo que pensaba que encontraría allí y al final lo encontré, es cierto, aunque de manera indirecta, aunque de Hmm, rebote, y de ahí hicimos Blackbird, ¿no? De hecho, hubo experiencias personales que impactaron un poco en cómo enfocamos esa decisión, cosas que pasaron. Y bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Que a veces tienes experiencias vitales que te conducen a diferentes direcciones, ¿no? Yo creo que es bueno a veces virar drásticamente el volante y cambiar de dirección, como hicimos en ese momento, y que no estábamos en el sitio adecuado, por lo tanto decidimos construir nuestro propio destino, ¿no? Y allí dimos un paso atrás para dar 50 hacia adelante. Mira, Blackbird al final es el sueño de dos personas soñadoras, ¿no? Nosotros, de hecho, te explicaré una anécdota que no he explicado nunca. Estábamos en un bar que todavía recuerdo, ujú, comiendo unas patatas fritas y yo le dije a Gisela que yo creía que ella podría llegar a ser la principal analista de España y que podríamos llegar a construir un broker que se alineara con nuestro interés y que fuera referente, que nos costaría mucho oficio, mucho trabajo, mucha dedicación, pero que lo íbamos a conseguir. Yo creo que lo hemos conseguido, al menos la primera parte. La segunda parte creo que estamos en un buen camino, en una buena posición de seguir continuando, llevar a BlackBerry a pesar de todo y a pesar de todos allá donde queremos. Y BlackBerry yo creo que es refugio y hogar de traders. Nosotros decimos las cosas como son. Creamos una academia de formación cuando se hacían cursos de 3 días y creamos el máster de un año para intentar explicar a través de los diferentes sucesos que ofrece el mercado
experiencias que aporten. Es decir, en 2 días yo te puedo decir muchas cosas, pero si tú no las vives, si tú no las percibes, si tú no las ves, es imposible que lo entiendas. En cambio, en un año puedes ver correcciones, puedes ver subidas, puedes ver el año pasado un mercado bajista, ¿no? Y nace la idea de patentar el modelo formativo con un año de webinarios, de explicaciones y luego un seguimiento que hacemos a todas las personas que quieren continuar en la formación. Porque al fin y al cabo lo que se valora es que veamos el mercado y lo operemos, ¿no? Claro, cuando vas en un mercado trillado como la formación, que hay muchos formadores patrocinados, entonces es cuando te vienen las primeras críticas, ¿no? Que es lo divertido de crear, lo divertido de emprender, es que siempre te caen palos por todos lados. Y ahí es cuando eres un vendehumos y tú dices, bien, vamos a crear algo. Hoy todo el mundo hace másters de bolsa, ¿no? Todos los mecanismos y plantillas que creamos, Sí. muchos de ellos los estamos viendo replicados en un montón de sitios, ¿no? Y es algo que nos fascina y a la vez nos reta y nos motiva para seguir mejorando. Ujú. Cuando hicimos la parte del research, nosotros discutimos, como pasa hoy en EIDF, en aquel entonces Carbures, y fíjate lo fuerte que fue que acabamos en la radio con el director financiero, vicepresidente financiero de Sí, Carbures. sobre él te iba a preguntar. Sí, luego Sobre Carbures, sí, sí. Sobre el luego tema si, Carbures que quería sacarlo también. si quieres profundizamos en el tema, Pues sí, sí, mira, ya que porque hablas de él, bueno, fue básicamente para quien no sepa de qué está hablando Mark, sacasteis un informe en el cual pues dabais vuestra opinión acerca del valor que tenía Carbures con respecto al precio que tenía en ese momento el mercado. Bueno, fue sí, bastante polémico y bueno, acabasteis teniendo toda la razón del mundo, así que bueno, no quiero cortarte, por favor, explícanos qué pasó con sí, sí. Carbures. Bueno, hoy estaba leyendo un artículo sobre EIDF, que es muy parecido a lo que ha pasado, ¿no? Y veía que un broker ahora está conocido, se está vendiendo, no voy a decir, pero le daba un precio objetivo de 40 euros. Y luego mira si era el asesor registrado, ¿no? Mm, En aquella época pasaba exactamente lo mismo. Fíjate lo que es el mercado y la codicia del mismo que, oye, tú puedes tener, nosotros tenemos un manual de conflictos de interés. Los conflictos de interés tienen que estar catalogados, ujú, tienen que seguirse, tienen que velarse, porque ocupamos un sitio en el espacio del trading de mucha responsabilidad. ujú, Y evidentemente hay muchas personas que toman decisiones en lo que nosotros hacemos y decimos. Y nosotros no podemos ver esto como un negocio para sacar dinero. Tenemos que ver BlackBerry como un espacio para compartir con otras personas en la que nosotros mismos somos los primeros clientes. Y ese principio es inquebrantable. Es decir, BlackBerry va a morir y va a vivir con ese principio. ujú. Si no hay espacio para ese principio de la honestidad, no vamos a estar ahí, ¿no? Y cuando nosotros hicimos un pequeño comentario respecto a Carbures es porque en un consultorio vimos que algo a la gente se le iba a la olla con GoEx, Carbures y el MAP, ¿no? Y pensamos, ostras, aquí hay una burbuja. Empezamos a rascar y oye tú, hicimos un análisis exhaustivo de primer nivel. Empezamos a hacer, fíjate qué análisis que hicimos, que hasta fuimos a Google Maps a hacer un zoom a China Sí, en el sitio donde supuestamente había una fábrica, a ver qué carajo había ahí. Empezamos a llamar a Aeroespacio, que es la compañía que hace compuestos para Airbus. ujú, Empezamos a llamar a clientes y competencia de hechos relevantes que había anunciado la compañía. Es algo que cualquier analista podría hacer, porque es público. Y empezamos a rascar y nadie hablaba bien de esta gente. Incluso uno nos dijo que habían hecho un hecho relevante firmando la compra de una empresa que todavía él no había vendido. Nosotros flipábamos, pensábamos, ostras. Claro, entonces empiezas a ver los números y dices, esto es mentira, es humo. Y sí. fíjate que luego ves Renta 4, Beca Finance, Mirabot, lo digo porque es público, le daban un precio objetivo de 40 euros y yo no era el asesor registrado, el otro el que le asesoró en la salida a bolsa, y todos estaban en el ajo, que Mm, en el fondo les interesaba dos cosas. Uno, que el BBVA les diera 70 millones ignorando los recursos propios, sí. se los daba. Y segundo, la ampliación de capital. Si tú calientas el valor y te encuentras una burbuja y de pronto te encuentras con 1.000 millones de euros en el bolsillo, hay que ser muy honesto y tener Sí. unos valores inquebrantables para no querer coger ese dinero y huir. Y lo que quería hacer es lo mismo que IDF, que es ampliar capital, ponerse el dinero en el bolsillo y luego ya anchas Ya se Castilla, verá, ¿no? claro.
Claro, nosotros dijimos esto y efectivamente dijimos, ¿a qué coste pasa esto? Porque si el mercado se le va a la olla, oye, estamos en un libre mercado. Pero si tú mientes en tus cuentas, entonces aquí hay un fraude. Sí. Claro, eso es lo mismo que ha pasado ahora con IDF. Entonces dices, hombre, no podemos ocultar las cuentas. Y nosotros lo dijimos, la acción cayó un 40%. Ese día alucinamos, después de hacer un evento de análisis, ver caer, ostras, la que hemos liado. Y luego la gente empezó, bueno, no te puedes ni llegar a imaginar la cantidad de mensajes que recibíamos. Hicimos un segundo, la acción no cayó y luego ya pasaron a insultarnos Ajá. hasta que hicimos el cara a cara en Intereconomía fue, Sí. justo en la radio con el vicepresidente financiero y, oye, el tío presentó resultados por encima de las expectativas. Bueno, un show, un despropósito de descalificaciones y nosotros le dijimos, oiga, déjenos dudar, ¿no? Sí. Bueno, la historia, todo el mundo sabe el final, pero no todo el mundo sabe el motivo del final. Nosotros, la CMLV nos llamó y nos dijo, bueno, pues por todo lo que pasó, si había habido algún tipo de abuso de mercado, información privilegiada, le pasamos toda la información que teníamos diciendo no hemos calentado el valor, simplemente hemos transmitido una información y Sí. después de pasar nuestro análisis al regulador, vino la conjetura del auditor, la suspensión de cotización y todos sabemos cómo acabó el tema, ¿no? Ahí tuvimos una gran victoria que creo que fue contra viento y marea porque mucha gente nos dijo no sabéis dónde os metéis, Sí, qué desde estáis luego. haciendo y es un ejemplo de cómo funciona el mercado, ojo. Esas Desde luego. cosas un trader las tiene que tener, esto no va de gráficos y triángulos, esto va de mercado, de oferta y Correcto. de demanda. Y en relación a esto, ya no solamente a Carbura, sino en general, todo lo que es el sector este del trading, de los grandes traders que de repente han salido de la nada, estos cursos de formación que estabas mencionando, ¿crees que de 10 años para acá se ha corrompido un poco el sector en ese aspecto? ¿Ha perdido su buen nombre? No, y te voy a decir por qué. Mira, al final, todas las empresas del mundo, yo lo veo día a día, en la posición que tenemos y yo creo que la humildad que tengo me hace entender las cosas como las veo, ¿no? Hmm. Y no me gusta alardear de cosas, yo simplemente me dedico a focalizarme, a trabajar, a meter toda Ujú. mi pasión en lo que hago y ya está, pero tenemos la suerte de haber avanzado y ver cosas y te das cuenta de que todo funciona igual, ¿no? Al Sí, final, las empresas siempre parecen más de lo que son y son más de lo que parecen, ¿no? Quiero decir que hay una imagen, hay unas cosas y demás. Al final, Jesse Livermore, a comienzos del siglo XX, en el libro este que te he recomendado, ujú, Recuerdos de un operador de bolsa, decía soplos, decía, la gente solamente quiere soplos. No solamente ansían recibirlos, sino que quieren darlos, porque entra en correcto. juego ego y vanidad. ¿Qué quiere decir? Esto forma parte de la bolsa. La bolsa tiene jugadores, gamblers, que Ujú. llamo en mi libro, y luego llámale inversor, llámale trader, llámale especulador, llámale como quieras. Es un debate que no nos interesa. A nosotros nos interesa hacer dinero, nos interesa gestionar el capital, Ujú. construir posiciones. Los jugadores te van a vender la moto de que esto es fácil, de que podemos apalancarnos, de que podemos ganar mucho dinero muy rápido. Eso va a existir siempre con el mercado, siempre. Es indivisible, es imposible que eso no exista. Por más regulación que haya, siempre habrá fraude, ¿no? Mm. Y eso es algo que debemos de aprender a interpretar, porque al final se trata de discernir, ¿no? De intentar ver eh, qué sentido tiene o sentido común. Este es un negocio, aquí no fabricamos dinero, no ganamos dinero todos los días. Todos los ricos que están en el Forbes, que han hecho trading, llevan años y años y años sacando buenos resultados, ¿no? Y son todos mayores Sí. fruto del interés compuesto. Ujú. Entonces, milagros no hay. Ahora bien, yo creo que siempre es bueno comprar conocimiento y comprar experiencia, ¿no? Que quiere decir que tú puedes ver una persona que tiene algún tipo de conocimiento y te puede generar una sensación de decir, oye, yo compro este curso. Creo que tiene que ser siempre razonable. No vayamos a buscar promesas y de expectativas desmedidas. Ujú. Esto es fruto del trabajo. Y creo que no se ha corrompido porque siempre lo ha estado, ¿no? Y al final, dime un sector que no tenga también, ¿no? Este Sí. tipo de corruptibilidad. Al final Mm. es una cosa que está en todos lados. Sí que es cierto que en el mundo del trading, pues parece que los gamblers siempre quieren ocupar el lugar, ¿no? Sí. De que parece que es más importante decir yo ya lo sabía que ganar dinero.
Y eso, evidentemente, es algo que existe, sobre todo en el trading amateur. Un profesional nunca va a alardear de una operación concreta, de yo ya lo sabía, porque sabemos que jugamos con probabilidades, con hipótesis, y que el mercado no está escrito. Entonces, yo sé que puedo acertar, que puedo fallar, y simplemente tengo que ganar más dinero cuando acierto que cuando fallo, ¿no? Como decía Correcto. algún de Soros. Esa Ujú. es un poco la idea, pero yo creo que esto va a existir siempre. Estabas comentando también ahora acerca de los cursos y antes hablábamos un poco por encima del tema de la formación de Black Bear. Tú además tienes el background como profesor de bolsa en dos universidades. ¿Cómo planteáis vosotros el máster de operativa bursátil? Del que además, aprovecho, digo ya las veces, yo he sido alumno del curso hace ya varios años y que recomiendo ya desde aquí, porque es sin duda de los cursos más completos que como dices, se puede encontrar, dado que, como dices, es a lo largo de un año, es largo, es completo. Y en mi caso, de las partes que me gustaron es la parte de Value Investing, me pareció oro. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo planteáis? O sea, ¿cuál es vuestro objetivo con este curso para el alumno? Sí, la verdad que hemos conseguido también estos años más cosas. Nuestra formación estamos orientando a marcas, ¿no?, que Ujú. hacen formación reglada de bolsa, por ejemplo, Deusto, les estamos coordinando todos los programas formativos de bolsa y eso es un aval y una garantía de que hacemos las cosas bien, ¿no? Mira, nosotros planteamos el curso de una manera muy simple, que es la experiencia, Ujú. ¿sabes? Es decir, al final nosotros tenemos un broker regulado. Este broker regulado, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es asesoramiento de carteras y básicamente nos dedicamos a tener carteras de bolsa, asesoramiento, ideas de trading, etcétera. Claro, todo este planteamiento real, guste o no, nosotros sí que estamos avalados por CMNV y por un broker que hacemos este servicio, ¿no? Entonces, la formación al final lo que hacemos es explicar lo que hacemos en las carteras asesoradas y lo hacemos a través de nuestro equipo. Entonces, cada alumno tiene un trader profesional, pero de verdad, que está detrás de la mesa y que gestiona pues X cantidad de dinero de los clientes que tenemos en Blackbird, ¿no? Todo lo coordinamos en conjunto, pero lógicamente tienes un tutor profesional que te explica, que te avala y sobre todo lo bueno que tenemos al tener la plataforma es que podemos ver el tipo de operativa que hace cada uno. Entonces, vemos cuando tú tomas una decisión, la tomas siempre con el aval y el comentario con un tutor personal que te ha explicado un plan de trading, que trabajas el plan de trading y que el plan de trading lo trabajamos a través de lo que está pasando en el mercado. Ujú. Por ejemplo, mira, el año pasado fue un año en el que nos llenábamos la boca de decir 2021 distribución, ahora mercado bajista, y lo que hacíamos que era, en un mercado bajista, comprábamos el rebote en la sobreventa y luego Sí. vendíamos el rebote en la sobrecompra. ¿Por qué? Porque si el mercado sigue bajando, no hay tendencia, no hay tiempo, no puedes hacer swing trading Sí. estratégico. ¿Sabes? Haces operativa táctica. Y ahí lo que hacíamos es mucho trading táctico. Ujú. También posiciones bajistas. No es fácil, porque el mercado cae muy rápido y luego rebota fuerte. Hay que hacer operativa también táctica en caídas. Este año, que es un año lateral y de giro, ¿qué hemos hecho? Hemos reducido las operaciones un 80%. Te diré que BlackBerry es el único broker en el mundo que es capaz de decir a sus clientes que no operen. Y eso lo hacemos por todo lo demás, el contexto. No somos un broker al uso de opera, sino intentamos compartir una visión. Por eso te Ujú. decía, tiene que haber espacio para nosotros, si no vamos a morir con los principios, ¿no? Y el máster básicamente focaliza en eso, en saber que en un año podemos ver escenarios de todo tipo, que tú en un año vas a aprender la teoría con tu tutor y que cuando termine el año vas a continuar con la mesa de Blackbird, con la plataforma de Blackbird. Si tú quieres, seguiremos asesorándote en una cartera pues, de cierto volumen, te seguiremos dando ideas de trading de mucho nivel. Hemos fichado un analista técnico del calibre de Carlos Doblado, por ejemplo, que está con Ah, nosotros. muy bien. Sí, desde la pandemia, yo creo. Lo Sí. tenemos ahí en el equipo y vamos creciendo en intentar nutrir de eso, ¿no? De la formación, del conocimiento, de que las tecnologías nos permiten poder, que nosotros mismos podemos comunicarnos con todos los usuarios de BlackBerry cada mañana en la apertura del mercado, cada lunes un resumen de mercado, jueves clases, explicando qué es lo que vemos, cómo lo hacemos y cómo actuamos, y luego el tutor que te orienta y te sigue, ¿no? Claro, en un año lo que aprendes es
fascinante. En tu caso, a lo mejor destacarías el value investing. Mucha gente, si me permites, nos dice que nosotros dotamos de estructura y orden, ¿no? Decir, oye, yo sabía un poco de Sí. análisis técnico, no tenía ni idea de operativa, no me lo había planteado, y tú me has puesto orden y estructura en el análisis técnico, y luego además he conseguido darle sentido al plan de trading, ¿no? Y eso me ha dado un focus para seguir avanzando y creciendo, ¿no? Y ese es un poco el legado que estamos dejando y del que realmente estamos muy, muy contentos, ¿no? Muy bien. Pues de luego, yo como alumno puedo decir que muy contento con el material y con la estructura y de luego lo recomendaré siempre que como uno de los cursos más completos y serios que se puede encontrar de los mercados financieros. Quiero que me hables un poquito acerca de vuestra faceta como traders. Desde el punto de vista de Black Bear, ¿desde qué enfoque os planteáis vuestras inversiones? ¿Qué perfil de operadores sois? Sí. Bueno, primero, Iván, me alegro mucho, ¿no? de ver cómo gente como tú u otros alumnos que tenemos os vemos progresar, ¿no? Poco a poco y que siempre ves quién apunta maneras, ¿no? El que ves que se esfuerza, que tiene continuidad, que tiene inquietud, que siempre pregunta, ¿no? Y luego vamos viendo cómo diferentes Black Bears están ahí llenando el nicho y está muy bien porque es lo que pretendemos, ¿no? Mira, yo siempre digo una cosa, yo me considero trader. Y con esto resumo todo, ¿no? Porque nunca he entendido que un operador diga o pretenda ser rentable, decir yo soy day trader, ¿no? O yo soy no sé qué, o yo soy value investor, o cogemos el análisis técnico y lo tiramos a la basura, ¿no? Oye, el mercado es oferta y demanda. El mercado tiene un dinero que vamos a ir a buscar y lo vamos a ir a buscar como queramos, comprando un bono y cobrando el cupón o especulando con el precio del bono. Yo he estado en un comité de gestores y la de BNP Paribas, del Banco Sí. Francés, decía, yo sé que los bonos a 10 años no tienen ningún interés, pero mientras el Banco Central Europeo siga comprando bonos, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues comprar y vendérselos más caros, ¿no? Eso es especular. Estábamos hablando de fondos de inversión de renta fija Sí. de BNP Paribas, ¿no? Es decir, aquí especulamos todos, ¿sí? Desde Y luego. si tú piensas como un profesional o como un operador, que es lo que te decía, tú tienes que tener esa astucia, esa mala leche, ese mal pensar, ese cinismo que te hace desconfiar constantemente en el mercado. Mira, allá donde puedes ver un triángulo ascendente, tú dices, oye, una resistencia, mínimos ascendentes, pauta de continuación alcista. Muy bien. Yo como he estado en la mesa, lo que veo es ahí alguien potencialmente que está colocando ahí valores, distribuyendo valores. Yo he tenido mandatos de colocación que está una semana para colocar 1 millón de acciones y no las vendes tú. Tú tienes volumen oculto, tienes que poner posiciones, tienes que comprar alguna para vender otra Sí. y cuesta, cuesta. Entonces, cuando tú ves esto, lo primero que haces, fíjate, es mal pensar. Es Sí. decir, si tú de pronto ves el triángulo completo y el mínimo decreciente, vete, porque ese es un patrón generado para colocar. Sí. Esto es un mercado, no es una maquinita de dibujos que se cumplen. No, no. Aquí se trata de analizar el mercado. Ajá. ¿Sabes? Por eso la amplitud del mercado, la confirmación, la divergencia, siempre es mucho más elemental que cualquier indicador de análisis técnico. Ni order flows, ni Ichimokus, ni no sé qué. Cada 5 años cambia una moda o cambia otra, hacia un producto o hacia un indicador. Desde Pero luego. ¿por qué no prevalece en el tiempo? Porque no funciona. Lo único que funciona es la acción del precio, si tú quieres analizar el precio, o el valor si tú tienes fundamentales. Nosotros compramos por fundamentales, pero lógicamente nos hemos estado 2 años en el EGNOR y ahora empezamos a ganar dinero. Sí. Hemos comprado Tesla, llevamos un 25% en 2 semanas. Sí. Es decir, hay que contextualizar. Si tú vas a por el momento, ataca el precio y que el precio te defienda. Si tú vas a por el valor, que te defienda el tamaño de la posición. Tienes que tener astucia y conceptos muy claros de hacia dónde voy, porque todo se puede hacer. Mira, si me permites, otro ejemplo, que Sí, yo creo claro. que es muy didáctico en esto que decimos, ¿no? Parames todos, yo creo que conoceremos quién es, la figura de Parames es Hombre, probablemente sí, sí. el mejor, ¿no? Value investor de España. Desde Yo luego. leí su libro y la verdad que me sorprendió porque ponía, creo recordar que eran 36, por ahí eran
compañías de las que él invirtió quebraron. El libro Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés. Ese es, exacto. Sí, sí. Dices, 36 de las empresas que invertí quebraron. Quiero recordar, si, Ujú. si llega esta información al vuelo de Paco, a lo mejor fueron más o menos, pero bueno, seguro que la conclusión que os voy a explicar estará él de acuerdo también, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? El razonamiento, la lógica absurda a veces que tenemos fácil es, ¿cómo puede ser que el mejor analista fundamental, porque es el mejor value investor, ¿no? Han quebrado 36 empresas, porque si es tan bueno analizando, no debería de invertir en empresas quebradas. No tiene nada que ver este principio. Lo importante y la pregunta aquí es cómo ha conseguido ser el mejor a pesar de eso, ¿no? Correcto. Claro, y eso es por la gestión del capital. Porque si tú compras 36 compañías de altísimo riesgo y tú inviertes el 1% de tu cartera, Ujú. ¿sí? Sí, Tú puedes perder, como mucho, si quiebra, el 1%. sí. Si pierde un 80%, 0,80. Ujú. Tú estás haciendo gestión monetaria, no con el stop loss, sino con el tamaño de la posición. Correcto. Claro, es el tamaño de la posición lo que gestiona o lo que reduce o lo que condiciona o lo que a ti te hace gestionar o entender lo que puedes perder. Ujú. Si tú compras 10 operaciones, 10 de altísimo riesgo y le metes el 1% de tu cartera a cada una de ellas, ya estás haciendo gestión monetaria, ya estás actuando como un profesional. 10% acciones de alto riesgo, meto el 1% en cada una. Ujú. Si yo meto un stop loss a estas 10 operaciones, muy probablemente me va a saltar porque son acciones bajistas. Sí. Pero si yo me espero unos años, puede pasar que 4 quiebran, 6 quiebran. Si quiebran 6, Ujú. pierdo, ¿qué? Un 6%. Correcto. Si de esas 4 en una multiplico por 10, gano un 10%. Desde luego. Si en las otras gano un 200, 300%, he ganado y no poco, ¿no? Ujú. Entonces, Correcto. ahí está la cuestión de todo el trading. Todo el trading se focaliza en lo mismo. Utilices el análisis técnico que algunos quieren tirar a la basura. Utilices el análisis fundamental. Utilices lo que utilices. Al final, este es un negocio que tienes que utilizar unas herramientas Ujú. para gestionar el riesgo y dejar correr las tendencias. Porque, como dice Warren Buffett, y es verdad, son pocas las operaciones que marcan la diferencia. Desde El luego. 90% de los trades son gano poco Ujú. y pierdo poco. Si Sí. afinamos mucho la puntería con experiencia, a veces tenemos todas rachas, oye, pues gano un poquito más de lo que pierdo. Pero es ese trade, es ese Amazon que ganamos un 60%, o ese Meta que este año le hemos sacado un 130%, Joder. Sí. claro, lo que va a condicionar es que este año Iván solo ha dado la tecnología. Hemos comprado Sí. las 7 grandes y Meta, pues tuvimos la santa chiripa de comprar en mínimos, Mm. igual que Amazon ha subido, o Alphabet y Microsoft, que nos dieron menos en su momento, Ujú. pero que, oye, también han ido bien, ¿no? Entonces, esos trades marcan la diferencia. Ujú. Entonces, si tú los evitas, porque eres day trader, por ejemplo, Sí. ¿no? Yo soy day trader y cierro en el día. ¿Por qué cierras en el día? No, Ya. porque es que tengo miedo a tener posiciones abiertas en el mercado. Mira, si tienes miedo a tener posiciones en el mercado es que no estás haciendo gestión monetaria. Por lo tanto, no estás haciendo bien la parte elemental del Ujú. trabajo. ¿Sabes? Sí. El negocio va así, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que te tienes que condicionar siempre a decir, yo soy trader y Ujú. tengo que intentar buscar oportunidades en el mercado con ese prisma. Trabajar el plan de trading, trabajar la gestión monetaria, saber qué puedo hacer para reducir las pérdidas, Mm. saber qué puedo hacer también, que también se puede hacer cosas para maximizar los beneficios con el apalancamiento cuando tenemos una tendencia buena y en base a esto, picar piedra, Ujú. sembrar y recoger. Correcto. Como decía Peter Lynch, si quieres pillar un T-Bagger, de luego no va a estar haciendo scalping, ¿no? Ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí. Me gustaría que nos hablases un poquito, si ya más a nivel individual, ¿cuál es tu setup de trading, Mark? O sea, ¿qué es lo que utilizas, qué herramientas utilizas para trabajar en tu día a día? Setup te refieres a... Setup de equipo y un Vale. poquito, pues, cómo configuras tu espacio de trabajo. Bueno, la verdad que yo creo que he ido, en el tiempo he ido a nivel regresivo, ¿no? Ujú. ¿Qué te quiero decir? Bueno, ahora tengo estas pantallas que ves aquí atrás. Tenemos pantallas panorámicas que nos permiten un Ujú. espacio amplio y submersivo del mercado. Y luego pantallas largas que nos permiten mucho espacio para trabajar hojas de cálculo más que para ver.
Ujú. los gráficos, ¿no? Poca cosa, te diría, la verdad. Antes a lo mejor utilizaba más cosas. Ahora utilizamos el Excel para compilar, procesar datos de amplitud del mercado, tener un listado de valores que tenemos en el radar y en filtro, y luego simplemente la determinación de entrar. Lo que es el setup de entrada le doy Ujú. tan poca importancia. Para mí, lo más importante es dónde voy a salir. Es Ujú. decir, cuál es el punto que me va a hacer abandonar una posición, ya sea porque la estructura del precio me dice que ese momento se ha acabado Ujú. o porque condiciones fundamentales me hacen pensar que he entrado en una trampa de valor. Ujú. Por esos dos factores saldremos de una posición, ¿no? Por eso te digo que la configuración gráfica cada vez le damos menos importancia. Tenemos Ujú. gráficos de 4 horas, semanales, diarios, medias móviles de 30, 40 semanas o 150, 200 días, que es lo mismo, a Ujú. veces de 20 días, parabólicos ARC, poco más. Trabajamos más listas, profundidad de mercado y el gráfico simple, que al fin y al cabo, no por meter más indicadores, ¿no?, Ujú. vamos a tener mayor información. Creo que es contraproducente y sí, Desde luego. a lo mejor me definiría más como un, ¿cómo le llaman? El action price, ¿no? La Sí, acción del sí, sí, precio, que correcto. otra cosa. ¿Tienes alguna rutina que repitas siempre antes de comenzar a operar, antes de comenzar a trabajar? Café. Café. No, más allá de eso, no. Nos gusta abrir, ver el mercado. Cuando lo miras cada día, al final no hay tantos cambios, Ujú. ¿sabes? Hoy, por ejemplo, tenemos un evento absolutamente clave como es la reunión De la FED. de la Reserva Federal, sí, Ujú. que puede condicionar todo. Lo tenemos todo hecho. No, no. Voy a ver qué pasa, voy a ver el cierre y mañana veremos si nos ceñimos al plan o incorporamos acciones. Es lo Ujú. único que tenemos en mente. Sabemos lo que vamos a hacer mañana. Si sale bien y el mercado sube, sabemos a dónde iremos, y si el mercado se contrae, simplemente seguiremos el plan, que lo tenemos bien diseñado y sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Por lo tanto, no tengo rutinas ni cosas raras Ujú. de... Para aquellos que comienzan ahora y evitar algún que otro susto, cuál crees que ha sido tu mayor error al operar? El de todos, yo creo el de todos, generarme expectativas exageradas, aferrarme a una idea y tener una gran pérdida. Ujú. Bueno, lo que nos pasa a todos, soberbia, ¿no? Cada uno va a nacer como operador en un momento dado, ¿eh? Ujú. O sea, yo nací en el 98, que fue una gran burbuja, y tengo el sesgo de la gran apuesta, que Sí, en aquel entonces un joven descerebrado que tenía 4 duros y los metía en un valor y de pronto ganabas un 100%, pues a ya la que ves, te pasa esto 4 veces ya empiezas a tener algún euro, ¿no? desde Claro, luego. luego sigues ese patrón y claro, pasa lo que pasa, que lo metes todo en el punto de la burbuja Sí. y luego ñam ñam. Luego el proceso, el calvario interno, de qué voy a hacer, cuando rebote y recupere voy a vender. Ujú. Ahí es cuando esto me lleva a la memoria a un momento decisivo. Cuando Terra estaba a 11 dije, no vas bien. Si tú sigues aferrado a la pérdida, al final te vas a someter a algo que no depende de ti. Y Mm. en la vida tienes que estar siempre, siempre, siempre tomando decisiones que tú puedas controlar y que dependan de ti. Porque un error o fracaso de algo que no depende de ti es de mediocres, creo. Ujú. Y en ese momento lo vendí todo. Vendí todo y asumí una gran pérdida. Ujú. Me quedó algo, pero lo que me ha repercutido eso en el futuro es muy importante, ¿no? Que es lo Muy que te bien. comento. Es decir, Ujú. a veces los cambios de timón que te decía son necesarios para cambiar el rumbo de la vida, que a veces Ujú. todos vamos con buena intención, pero a veces nos vamos equivocando y por no saber dar un buen giro de timón, vamos directamente a la debacle, lo vemos venir y es como un stop, ¿no? Que lo ves venir y Sí. ¿Cuál dirías que es tu fortaleza como operador? Ya sea la tuya o quizá la fortaleza que Black Bear está ofreciendo a sus clientes. la determinación, Ujú. lo tengo clarísimo. Yo creo que la principal virtud que tenemos como traders es la determinación. No somos arrogantes, creo. Ujú. Yo creo que somos humildes a la hora de decidir, pero somos determinantes. Ujú. Cuando hay que hacer, lo hacemos. No tenemos pudor ni tenemos ningún tipo de miedo en nada. Lo hemos hecho con BlackBerry, con la creación, fundación y desarrollo de la empresa,
y lo hacemos en el mercado. No asumimos, con eso no quiero decir, ser determinante no es ser inconsciente o Ujú, asumir riesgos exagerados, quiere decir ser decisivos, ¿no? Si sí, hoy pasa esto con la Reserva Federal, ujú, mañana sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Y si mañana tengo que cortar una pérdida sin stop en Walt Disney, que está ujú, ahí goteando el soporte sí, y no hemos puesto stop porque estaba bajista, a ver si pillábamos el mínimo, mañana vamos a cerrar esa posición y ujú, no nos va a templar el muy bien. pulso. No tenemos esa aversión a la Ujú. pérdida, ¿no? Bien, bien. Luego otra cosa, en su día me recuerdo que hablabas en estrategias de inversión, hiciste una serie de seminarios acerca de estrategias, bueno, en este caso de scalping, que eran las que mejor funcionaban, tipo Sí. Bread and Butter, el Penny Pincher, Hero Club Juggler. ¿Cuál dirías que de esas estrategias o cuál crees que es la estrategia que mejor te ha funcionado? Si no esa, ¿cuál sería? A ver, déjame decir siempre con esa transparencia que puedo, ¿no? Porque al final nosotros en ese momento hicimos unos vídeos Ujú, que se nos pidieron a nivel de hablar de técnicas de scalping. ujú, No quiere decir que eso fuera un pedido de, oye, explícanos las cosas que tú o a ujú, ti te funcionan, ¿vale? Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque en las técnicas de scalping, al final, todo este tipo de operaciones, vas a buscar patrones que pueden, es cierto, tener alta probabilidad de éxito, ujú, pero son patrones repetitivos en el tiempo que exigen de mucho capital, porque si te pones a operar con el futuro del DAX para buscar 10 puntos, que son 250 euros, por ujú, ejemplo, en el Bread and Butter, ujú, ¿no? Si tú fallas en la ejecución del stop y se te va a 100 puntos abajo el DAX, ¿qué ujú, pasa? Entonces, para perder 2.500 euros, no cumples el propósito de dejar correr la tendencia y cortar la pérdida. El ujú, scalping puede ser llevado a cabo por operadores que o bien tienen mucho capital o bien pueden llegar a tener diferentes posibilidades para hacer diferentes operaciones. ujú, Claro que con los microfuturos es más plausible, ¿no? Pero creo, Iván, que estamos en un espacio ahora de podcast ujú, en el que probablemente debamos de incitar, ¿no?, a la gente ujú, a reflexionar y pensar cuál es el camino adecuado. Y yo te ujú. diría que lo que mejor funciona, lo que es base de toda operativa, es el swing trading, Ujú, ¿sabes? Y eso es lo que debe de llamarnos la atención. Lo demás hay 1.000 estrategias y 1.000 operaciones, pero lo que nos va a llevar al éxito es, sin duda, el trading en tendencia y especialmente para todos los traders el swing muy trading. bien. Pues me quedo con el consejo, de luego, viniendo de vosotros, tenemos que pensar en ello y hacer caso. Aparte de, lógicamente, los mercados financieros y todos los productos que llevas, ¿en qué otro sector invierte más Rivers, si es que hay alguno? ¿A qué te refieres? Bueno, invertimos en BlackBerry, Sí, invertimos me en BlackBerry. refiero mercado inmobiliario, algún otro tipo de Sí, inversión. pero tampoco eh, sería raro, ¿no? Ujú, O sea, sí tenemos alguna inversión inmobiliaria, pero nuestro core es la bolsa. Al final es lo que nos apasiona, lo que entendemos, lo que sabemos hacer. ¿Qué sentido tiene buscar diversificación o un camino contrario a lo que tú sabes hacer? ujú, Yo sinceramente me siento mucho más cómodo teniendo, qué sé yo, ahora mismo te diría acciones de Talgo, que tengo un porrón, sí. ostras, me siento más confortable o con Iberpapel o con Elecnor o con Ujú, incluso Volkswagen, que estamos me siento más cómodo con eso que teniendo el dinero en el banco o en letras del tesoro. Es ujú. decir, a mí no me genera ningún estrés tener valores, ¿no? Porque calculamos y sabemos el riesgo que estamos asumiendo. Entonces, en el mercado inmobiliario es algo que no, ¿sabes? Ujú, No invertiría o especularía en el mercado inmobiliario ujú, a nivel patrimonial, ni ofreceríamos a nuestros clientes fondos inmobiliarios, ujú. básicamente porque no es nuestro core, no es la disciplina que manejemos con soltura, ¿sabes? Ujú. Entonces, nos centramos mucho en la renta variable. Luego quería preguntar también, antes hacías un breve comentario acerca del momento de ciclo económico en el que estamos en este momento. Bajo tu punto de vista, ¿en qué momento, digamos, del ciclo bursátil o del sentimiento del inversor crees que estamos en este momento? Muy complicado. Yo creo que estamos en una época muy convulsa, no solamente en los mercados, sino a nivel general, ¿no? Y creo a veces que no sé ni en qué mundo vivo, ni si encajo en él, de tantas barbaridades que vemos.
Pero a nivel económico y de trading, fíjate que yo soy moderadamente optimista, ¿no? Yo creo que el año pasado vimos la ruptura de muchos mercados, sobre todo la renta fija, no olvidemos que cayó el boom alemán, por ejemplo, igual que el DAX. A veces no se habla de ello, ¿no? Y hay mucha gente catastrofista, pero lo que pasó el año pasado en la renta fija fue la limpieza de los excesos de los bancos centrales los últimos 10-15 años. Y este año hemos visto ¿no? un wait and see del mercado, ¿no? Entonces, pensamos que es un entorno de inflación en el que hay generaciones de trabajadores que están reclamando mejores prestaciones. Esto es inflación. Hay un entorno de petróleo y un cambio en la energía fósil renovable que no acaba de cuajar. Eso es inflación. Yo creo que estamos en un entorno de cambios, en un entorno en el que la inflación se va a contener, pero para nada volveremos al 0%. Volveremos a inflaciones. Nosotros en BlackBerry pensamos que van a tener que subir el objetivo de inflación los bancos centrales al 3%, y que ese cambio que puede venir el año que viene, delante de las dificultades de aplastar la inflación por debajo del 2, puede ser debido a estas razones, ¿no? Y además que los gobiernos, después de la pandemia, a través de la urgencia, han aprendido a canalizar el dinero, que es algo que antes no podían hacer. Antes era el Banco Central el que dirigía el dinero. Ahora la creación de moneda también parte por el Estado, que puede hacer ICOs garantizados y avalados por el Estado para invertir en energía renovable, para invertir donde el Estado quiera. Y ojo, porque eso también es inflacionario, ¿no? Entonces, esas fuerzas pueden hacer cambiar que un mercado que ha sido muy propicio y bollante para las startups y para la tecnología o las growth en el mercado, pueda ser complicadito. Y es un mercado que puede venir muy bien al oro, que es una de las principales inversiones y apuestas que tenemos. Puede ser bueno para las compañías cíclicas y también a lo mejor para la transición ecológica. Por ahí sí que creo que puede haber un cambio, ¿no? Un cambio de las fuerzas que han movido el mercado y un cambio estructural de verdad, que lo que ha pasado los últimos 15 años sea distinto a lo que venga los próximos 15-20 años, ¿no? Incluso un cambio en el orden político en Asia respecto a Estados Unidos, ¿no? Y ahí estamos centrando un poco el interés, ¿no? Si realmente esa hipótesis se construye y nosotros alineamos nuestra tesis de inversión con la hipótesis. Luego veremos, pero es lo que pensamos. Esta intervención tan hawkish que está teniendo todos los gobiernos con la economía, a mí a veces me da la sensación que afecta un poco a tipos de correlaciones. ¿A ti te da la sensación que se haya perdido un poco la correlación del oro, por ejemplo, con el S&P 500 en cuanto a la divergencia que había anteriormente? A ver, todo tiene un fin, pero todo vuelve, todo regresa, ¿no? A la media. Sí. Veremos. Yo creo que estamos en medio de algo que nos puede hacer pensar que eso ha cambiado. Sí. Pero, ¿qué sentido tiene decir que la gestión pasiva se va a imponer a la gestión activa en los máximos históricos de todos los índices? Claro. Dices, si vas al mejor momento de algo, las conclusiones van a estar pervertidas hacia ese algo, ¿no? Por eso creo que ahora estamos a lo mejor erosionando un poco nuestras percepciones con lo que está pasando. Y te voy a decir una cosa, ¿realmente estamos viviendo una era normalizada o estamos depurando los excesos de una época no convencional? Y no utilizo no convencional de manera baladí, lo utilizo de manera semántica parecida a lo que dicen los bancos centrales. No convencional. Hemos vivido 15 años de excesos, 15 años de perversión de la economía a través de los bancos centrales, 15 años de impresión sin fin ilimitada de dinero que ha restado valor al dólar y 15 años en los que la renta fija ha sido sumida a una manipulación absolutamente bestial. Claro, luego nos extrañamos de que hay trillonarios y muy pobres y clase media desaparecida. Por eso te digo que la reivindicación del salario es algo que ciertamente me intriga, porque si abrimos este melón de debate, la inteligencia artificial va a proponer que no va a haber trabajo, no va a haber gente trabajadora. Entonces, si renegamos de la renta básica y renegamos de los trabajos y solo hay inteligencia artificial, ¿qué mundo nos va a venir? ¿Qué capitalismo vamos a heredar? ¿Un capitalismo de trillonarios y míseros? Sí. Eso
la historia siempre ha repercutido en revoluciones, ¿no? Y Ujú. por lo tanto estamos en una era, ¿sabes?, tan cambiante, tenemos tantos desafíos, no solamente tecnológicos, sino medioambientales, etcétera, etcétera, que de ahí surge todo, el negacionismo, el no negacionismo, las conspiraciones, ¿no? Y todo ese input social, Ujú. claro que condiciona los mercados. Y es difícil entender porque no sabemos hacia dónde vamos a irnos, ¿no? A lo mejor nos vamos hacia el liberalismo anarquista de Milley, Ujú. si tiene éxito, o a lo mejor nos vamos al socialismo intervencionismo cada vez más comunista que pretende ir a Europa. Es decir, ¿a dónde iremos, no? Mm. Como civilización. Y ojo que estamos en ese punto, ¿eh? Ujú. Estamos en ese punto. O sea que creo que estamos viviendo una era realmente fascinante. Bueno, pues seguiremos de cerca a ver lo que ocurre porque evidentemente nos afecta directamente. Me gustaría saber cómo es, así ya más desde el punto de vista más personal, cómo es el día a día en la vida de Mark Ribes. ¿Cuál es tu rutina diaria? Bueno, deporte y trabajo, ese es el tema. Hay cosas, evidentemente, todos tenemos nuestro tiempo de ocio, ¿no? Ujú. Pero nosotros siempre lo que hacemos es levantarnos pronto, ver un poco, hacer un resumen de prensa, los titulares, no profundizamos en opiniones, si nos gusta ver titulares para ver qué ha pasado. Luego miramos cierre de Wall Street, miramos un poco la preapertura del mercado, la comentamos a través de nuestra aplicación con todos los usuarios de BlackBerry. Ujú. Y yo creo que poco más. Al final, el mercado aprendes que durante la mañana hay poca actividad y luego cuando abren los Yankees, ahí es donde te exige, ¿no? Yo creo que cada vez más estamos muy focalizados en 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, Ujú. donde el mercado entra realmente en evolución, Europa cada vez pinta menos y por lo tanto muy focalizados en Estados Unidos. Eh, es cierto que nos planteamos a veces, pues una semana miramos más sectores, otro miramos más valores europeos, valores americanos. Ujú. Constantemente tenemos la inquietud de indagar, de rascar, de buscar, de hacer filtros, ¿no? De tener nuestra lista de valores y nos pasamos el tiempo, yo creo que satisfaciendo un poco nuestra inquietud como analistas. Ujú. Luego llevarlo a la práctica depende del día. Hay épocas muy intensas en operativa que desafortunadamente no puedes estar analizando tanto y hay épocas menos intensas en operativa que tienes más tiempo de analizar, ¿no? Ujú. Y lógicamente las horas que dedicamos a esto, bueno, tú eres un apasionado de este negocio y seguro que lo sabes, ¿no? Sí, sí. Pero aquí no tiene fin la capacidad de operar. El día del Brexit Buah, estuvimos 37 horas, qué barbaridad. 37 horas pegados a las pantallas. En la noche nos llamaban periodistas para interpretar lo que pasaba en los mercados. Ujú. Y fue acojonante lo que vivimos en esos 2 días. Yo creo que, no sé si el mejor, pero fue uno de los días más apoteósicos que yo he vivido como Pues operador. debo decirte que en mi caso, precisamente el Brexit fue la hostia más grande que me he dado yo en los mercados. Me pilló con posiciones ¿Cómo? abiertas que quise aguantar hasta que se diese la vuelta y el margin call fue de los guapos. Precisamente 2 días después de Brexit fue cuando más duro me dio su día el mercado. Pero sí, 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 no, no, error de normal. novato, ¿eh? Fue totalmente culpa mía, precisamente por lo que dijiste de querer aguantar más de lo que se puede. Y al apalancamiento. Por supuestísimo. Además, esa cuenta en la época era de CFDs, o sea que imagínate cómo iba. Ya. Una de las cosas que más repito en mi canal siempre es que un buen leñador debe saber parar para afilar su hacha. Entonces, ¿cómo afilas tú la hacha? Perdón, ¿cómo afilas tú tu hacha? ¿Qué es lo que haces cuando quieres desconectarte del mundo y simplemente afilar tu mente? Te mentiría si te dijera que lo necesito, ¿sabes? Me gusta tanto esto que desconecto leyendo de esto. Sí que es cierto que el estrés que me genera todo, ¿sabes? El día a día de BlackBerry, el cómo resolvemos problemas dentro de la casuística de gestionar un montón de cuentas, Ujú. las operaciones, el deporte. En eso sí que te diré que, además de intensidad, boxeo, crossfit, o sea, cada día necesito mi hora de desconexión total y absoluta con el deporte. Eso es Muy bien. elemental, básico y creo que es una buena recomendación para quitar todo ese estrés, ¿no?, que acumulamos, pero no es una cosa que necesite. Creo Ujú. que lo vivo con tanta pasión y energía que de hecho el fin de semana se me hace largo. O sea, imagínate. Sí, sí, puedo entenderlo.
Bueno, imagino que igual lo has contestado, pero que una de las preguntas que quería hacerte era que ¿cuál dirías que es el día más memorable que has vivido en los mercados? No sé si será también el Brexit. Sí, hay varios, ¿eh? El día de Kerviel dio una parda que flipas. O Mm, sea, ese día fue... yo viví con mucha ilusión el día del crash de Lehman Brothers porque me pasó una cosa. Tenía una empresa que se llamaba Ciba Holdings, que era una ajá, empresa de lentillas y tal. sí. Y ese día, con cierto pavor, abrí la plataforma, una plataforma que te puedes imaginar por aquel entonces, y yo, atónito, veía un más 65% en un valor que tenía el 30% de la cartera. Alucinas. Y yo pensaba, ¿cómo? No puede ser verdad. Una OPA. O sea, bendito. O sea, no hice otra cosa que reaccionar de manera instintiva y vender. Ujú, Y me quedé el dinero y luego le pude sacar mucho provecho a ese evento a pesar de toda la ujú. caída, ¿no? Por eso te digo que ese día para mí no fue un día así muy... Fue un día flipante porque era como surrealista. Pero el Brexit, ahora mismo recuerdo, ostras, la caída del petróleo Guau, el en COVID, el eso fue espectacular. acojonante. Sí, 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 sí. increíble, Días así. Esos días son inolvidables desde luego. cuando no estás comprometido con el mercado de manera excesiva, si no la cosa cambia, ¿eh? Hostia, Pero yo, vamos, yo aquí añadiría quizá uno también que fue curioso, cuanto menos, fue el día que ganó las elecciones Donald Trump. sí, Ese día fue curioso, cuanto menos, sí, sí. para El poder día del, operarlo. el día del trumpazo le llamamos Desde luego. nosotros. Además, esas elecciones me pillaron estando en Nueva York y lo viví muy, muy de cerca, o sea que Sí, sí, memorable. sí. Sí, Recordando un poco, así, recordando el pasado, se me vienen a la mente también los eventos sobre trading, en el que además, tanto Gisela como tú eres de las caras conocidas y habituales en este tipo de sí. eventos. Desde el punto de vista del ponente, ¿qué es lo que más valoras de este tipo de eventos? Compartir. Yo creo que, como todo en la vida, Ujú, yo iba a dar una charla a 4 o 5 clientes de Saxo Bank ujú, por aquel entonces y me encuentro en un Eurobuilding aquí en Madrid con 400 personas, ¿no? joder. No había dado una charla así nunca y te debo admitir que me temblaron las piernas. Pero empecé a hablar y creo que la gente más o menos escuchaba, ¿no? La pasión con la que contaba las cosas y explicaba cosas de gestión monetaria que por aquel entonces nadie contaba. Y ostras, y ver la gente así, ¿sabes? Así como tirada para adelante en la silla y con cierto interés, eso es algo que te genera satisfacción y que con el paso del tiempo es una de las cosas que más recuerdo. Ahora no tengo mucho tiempo de dar conferencias y eventos y tengo que descartarlo porque, como te puedes imaginar, fundar BlackBerry ha sido y es una aventura que me tiene absolutamente absorbido, ¿no? Mm, Y me gusta, ¿no? Y me gusta. Pero sí que es cierto que esos baños de masas, ¿no? Que te das mm, cuando estás ahí, incluso en el momento de auge del trading, dimos sí, charlas a 3.000 personas. Es joder, algo sí, acojonante, si me permites la expresión. Pero sobre todo eso, la gente. Una vez acuerdo que di una conferencia en Valencia ujú, ostras, y no sabía muy bien qué explicarles y me puse a hacer operaciones de lo que decías antes, de scalping, por ujú, cierto, con el futuro del boom. Y yo creo que en los primeros 15 minutos le saqué 600 euros mm, y luego cerré la plataforma y me puse a contar cosas y estaban tan flipados con la capacidad y facilidad que había ganado 600 euros en 10 minutos que, que ya pensé, ¿para qué lo vas a estropear? Y sí. empecé a darles consejos y charlas y, oye, la gente estaba, vamos, exultante, con aplausos al final. Fue una jornada que recuerdo porque pensé, a lo mejor fue la peor conferencia que di en cuanto a que no me preparé ni di, pero hice 3 o 4 operaciones y luego la gente ya se dio por satisfecha y pensé, ostras, la verdad es que echo de menos esa época, de Sí, verdad te lo no, digo. yo tengo la suerte de vuestras, he asistido a dos en Madrid, en el Trading Room, que organizaba estrategias de inversión, Sí, y en el Barcelona Trading Point. Recuerdo también haber sí. estado ahí también, que y la verdad es que se echan de menos eso. Entonces, te iba a preguntar, que bueno, creo que lo has respondido, que si había algún evento en el horizonte en el que podamos verte nuevamente, pero bueno, me temo que la respuesta no va a ser de nuestro grado. Bueno, a ver, tenemos en Blackbird siempre hacemos los webinarios, Ujú, estáis invitados. De hecho, ahora vamos a sacar una aplicación y queremos hacer más streamings. Creo que el mundo está cambiando. Los medios de comunicación, en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos, son más exigentes a veces a la hora
de buscar contenidos y luego de pedirte, ¿no?, publicidad y tal, y nosotros no queremos caer en esa trampa, ¿no?, de tener que pagar por unos contenidos analíticos porque creemos que tienen valor y que es una trampa que no queremos caer, ¿no? No tiene que haber un conflicto de interés, no puede ser que un opinador salga porque paga. Es una cosa que no concebimos y que no lo haremos. Y en este sentido luego esto te cierra otras puertas, ¿no? Pero los streamings es algo que a mí me fascina y creo que es el futuro de la comunicación. Y a lo mejor por ahí sí tenemos una sorpresa de que abrimos un canal espacio para todos. Ahora lo tenemos para los usuarios de BlackBerry, que estáis todos invitados, podéis probar la aplicación porque es chulísima, damos mucho contenido, pero seguramente por ahí a lo mejor encontrarás un punto en el que ya te diré. No tardaremos. Estamos ansiosos por conocerlo. Ya, haciendo un poco paréntesis, ¿nos puedes explicar simplemente para los usuarios que no conozcan la aplicación de BlackBerry qué podemos encontrar ahí y de qué vamos a beneficiarnos con ella? Mira, nosotros tenemos el mejor broker del mundo, la mejor plataforma de intermediación del mundo. Hemos buscado una plataforma americana que tenga el Smart Routing, que se conecte directamente solo a mercado regulado, que la ejecución sea lo que realmente nos mueve de pasión. Intentamos ofrecer las comisiones más competitivas de España y cómo podemos ser baratos y excelentes en el servicio con lo que ofrecemos. La formación, el research, las carteras asesoradas de fondos, ETFs y bolsa. Y creo que la honestidad y la cercanía con la gente. Al final, siempre, hombre, desafortunadamente no todo el mundo te va a poner 5 estrellas, ¿no? Te va a decir que lo has hecho muy bien. Siempre hay críticos. A veces yo creo que esas críticas vienen por expectativas desmedidas que muchas veces pasan, ¿no? Y de hecho ahora seleccionamos alumnos. No queremos alumnos que quieran hacer el curso de BlackBerry y ganar dinero mañana y hacer apalancamiento y trading así, que no es nuestro estilo, ¿no? Por eso hacemos entrevistas personales y seleccionamos gente que tenga sentido común y que quiera aprender. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Nosotros al final, pues con la plataforma puedes operar, tienes un equipo magnífico que te sigue. Cuando nosotros pasamos ideas de trading, que eso es una de las cosas que hablamos, por ejemplo, te comentaba de Carlos Doblado, ¿no? En su lista que hizo popular en su día en El Economista, luego él siguió haciendo eso con la IAFI, y la verdad que yo creo que tenía un punto cojo y es, en la pandemia se vio, ¿no? Que es que por más que él pueda enviar una alerta y decir salgo de esta posición, si detrás no tienes un broker que monitorice tu posición y te llame y te persiga y te diga, hey tío, vende, es muy difícil. Porque ese día que tú te has perdido esa alerta, si no te la ejecuta alguien porque tú no estás o no lo recibes, ya vas tarde. Entonces, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para, sí estamos regulados, ahora es una barrera de entrada importante, pero el objetivo es monitorizar todo. Porque en BlackBerry vamos todos en la misma dirección, ¿sabes? Y por eso no operamos en CFDs. Nosotros realmente miramos que el que opera con futuros, oye, le perseguimos. Y siempre hay casos de personas que no nos hacen casos. Pero te diría que son ínfimos. Hemos pasado un Brexit en el broker. Hemos pasado el COVID. Hemos pasado la guerra. Y te puedo decir que, además contento te lo digo, que el AUM de los clientes, cuando ha habido un crash, ha hecho así. Y en los otros bloques en los que he estado, de siempre, Morgan, en todos, absolutamente, cuando hay un evento de volatilidad, lo que pasa es que el mercado pincha. Y eso es algo que yo creo que hemos conseguido con la formación, con los contenidos, con el asesoramiento, estar encima. Cuando hay el COVID, tú les has explicado, oye, no había distribución, pero vamos a vender. Cuando 2021 veas la distribución, no compremos que esto distribuye. Y luego el mercado bajista, ¿no? Esas decisiones que cada día compartes, yo creo que aparte de enseñar, dan una cercanía a los clientes que luego no se quieren ver. Es decir, luego dices, oye, ahí en BlackBerry yo sé lo que hago, yo sé lo que tengo, yo sé lo que van a hacer, esta gente lo que hice, ¿no? Y no estamos constantemente en gestión de carteras y haciendo operaciones por hacer, o tener un fondo y cobrar la comisión de... Son cosas que no nos interesan. Nos interesa la transparencia absoluta, decir que lo que hace Gisela Aymar, que es lo que hace todo el equipo y lo que hacen todos los clientes, y tanto es así que no tenemos ningún empleado que no sea alumno del máster. Es decir,
nuestra base de datos son nuestros alumnos, porque creemos de manera desmedida en todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces Black Bear, pues es eso, como ves, es algo pasional, es algo que ocupa un espacio a la gente que le gusta el trading y como siempre, luego pues hay críticas, ¿no?, de los resellers de la plataforma Sí. y bueno, son cosas que ya nos hemos acostumbrado y no le damos importancia. Ujú. Bueno, ya vamos a ir acabando con la entrevista. Vamos a hacer ya las últimas preguntas para ya liberarte. La primera que te quiero hacer es, recordando estos viejos tiempos bueno, trabajando para bancos y tal, me viene a la memoria en este tipo de posiciones, sobre todo pues a finales de los 90, el típico veterano que ha vivido desde los 80 trabajando en este sector y las frases, los consejos míticos que suelen dar. ¿Te viene a la memoria cuál sería el mejor consejo que te dieron en esa época? No sé si me lo dieron en esa época, pero sí te diré que el consejo lo tengo clarísimo. Yo en el libro digo, muchas veces ganamos poco, muchas veces perdemos poco, y lo que marca la diferencia es que una vez lo podemos perder todo o pocas veces marcan la diferencia. Esto Soros lo dice de otra manera, lo dice mejor, que es no importa las veces que aciertas o fallas, lo que importa es lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas. Fíjate, rentabilidad, riesgo, ratio de acierto. Con Correcto. eso resumimos el trading. Y esa, sin duda, es la Me mejor parece, frase o consejo. me parece muy buena. Y ahora para acabar, te quería preguntar, la pregunta que repetimos siempre a nuestros invitados, y quiero que la pienses bien. La respuesta que me des te va a llegar, ¿de acuerdo? Dentro de 5 años. Y es la siguiente. ¿Qué te gustaría decirle a tu yo de dentro de 5 años? Como te digo, te llegará la respuesta a ti mismo. Continúa. Así de simple, continúa. Creo Muy bien. que estoy muy pleno, ¿sabes?, en todo lo que hemos hecho. Sé que nos queda mucho por hacer, pero por eso te digo continúa. No te digo has hecho bien, te digo continúa. Porque creo que es el camino, ¿no? Alinearte de todo, de todas las cosas, centrarte en tu focus, en lo que quieres hacer, dejar a veces y renunciar a cosas más simples o más gratificantes, como decías, dar charlas, pero focus en los retos, ¿no? Y cuando hay un reto, a por él y al final encuentras la solución. Si no te aplatanas, ¿no? Y ese es el camino, ¿no? El continúa. Eso es lo que me diría, ¿no? Y que espero que dentro de 5 años pueda seguir diciendo lo mismo. Continúa. Esa es la respuesta que te doy. Perfecto, pues aquí queda esto. Marc, ¿hay alguna cosa que haya quedado en el tintero que quieras comentarnos antes de finalizar? Yo creo que si alguien llega a ver todo el vídeo le podemos dar un premio porque hemos contado tantas cosas, Desde luego. pero bueno, espero que sirvan de ayuda a la audiencia. Siempre digo lo mismo, cuando termino alguna charla, conferencia, webinar, si he podido aportar ni que sea una idea, yo creo que ya merece la pena haber visto todo este contenido y sobre todo animar a la gente a eso, a que se focalice, a que trabaje duro y que los retos no sean una preocupación que nos agobie, que los retos Ujú. sean un estímulo que nos motiven a continuar adelante porque todo se puede hacer. En Black Bear hemos conseguido, lo hemos vivido en redes sociales como dos soñadores, ¿no? Empezaban algo, hoy tenemos un banco, creo que tenemos ya un background para decir que hemos conseguido algo, pero que dentro de 10 años seguro que si volvemos a este espacio podremos explicaros muchísimas más cosas precisamente por eso, porque seguiremos continuando, seguiremos en el focus de creer en lo que nos apasiona Ujú. y muy centrados en eso, en seguir adelante a pesar de todo. Muy bien. Pues nada, pues Mar, desde aquí solamente me queda darte las gracias por el tiempo que has estado con nosotros, por Un habernos placer. explicado todo esto que de luego ha sido de muchísimo provecho. Y nada, pues muchas gracias, espero que sea el primero de muchas otras charlas y a los demás pues deciros que muchas gracias por acompañarnos y que nos vemos en el próximo podcast de la mano de Canal Trader. Un saludo para todos y hasta la próxima. Un saludo a Hasta luego, todos. chao, chao. Chao, gracias Iván.